Multienergia Verde es la primera compañía de luz y de gas ahora mismo en Aragón, con más de 1 tera de clientes en gas y más de 40 gigas en clientes de luz. Es una compañía con un capital 100% aragonés, en la cual 2 personas o dos conciudadanos de la tierra han apostado su capital para esta idea, gente del sector, gente que conocía ya el mundo de la energía, y la verdad es que han llegado hasta unos límites con pocos recursos muy grandes, de facturar el año pasado más de 22 millones de euros. Ahora ya se ha apostado por la expansión a nivel internacional y nacional ya a gran escala, y un poco pues ahora estamos apostando para un horizonte de 2020 de multiplicar la facturación en un 60 o 70%. Trabajamos todos los sectores, desde el doméstico hasta el industrial más alto, ¿no? Más grande, o de más consumo, mejor dicho. Trabajamos todos los sectores y también administración pública, en la cual pues, tenemos clientes de alto prestigio como pueden ser todas las comisarías de policía de España o Renfe o clientes como el Ayuntamiento de Baracaldo o la Generalitat, que acabamos de ganar ahora el concurso público. Es decir, la Universidad de Zaragoza, que es uno de los clientes que nos gustan más poder presumir de tenerlos y de darles buen servicio, ¿no? Poder llegar a un horizonte 2020, como te he comentado, con una facturación elevada, entrando ya dentro de los top 10 de compañías energéticas en este país, y sobre todo dando un servicio al cliente diferente al que tienen todas las compañías, ¿no? Un servicio cercano, un servicio entendible y que todo el mundo pueda acceder fácilmente a sus facturas, a su comprensión de esas facturas y a conseguir el mejor precio que se pueda para esos clientes, evidentemente. Una flexibilidad muy grande en la metodología de pago, con diversas tarificaciones a la carta. También podemos reunificar, cuando una persona tiene varios puntos, sus finalizaciones de contrato a una sola fecha. Les damos todas las facilidades que necesiten. Luego tenemos una atención muy personalizada para cada cliente, en el cual pues, volcamos toda nuestra estructura en poder suministrarles lo que necesitan, cómo lo necesitan y cuándo lo necesitan, ¿no? Ha crecido mucho en este primero de año, la verdad es que ha sido bastante sorprendente, ya no solo por haber ganado unas licitaciones nuevas que vienen arrastrándose desde el año pasado, sino también por la creación de nuestros canales comerciales, que también están influyendo en que el éxito de la empresa crezca mucho. De hecho, tenemos que agradecer muchísimo a esos canales el apoyo que nos están dando para la expansión que estamos teniendo. Va a pasar por una reconversión absoluta, ¿no? Ahora mismo dependemos mucho de 4 o 5 empresas muy grandes, que son al final las que fijan muchísimo los precios, y todas las demás compañías más pequeñitas estamos un poco arrastrados y lastrados por ellas. Evidentemente va a tener que haber una reconversión, no sé de qué forma, no sé de qué manera, pero tendrá que haberla, puesto que estamos hablando de un libre mercado del cual el mayor coste del suministro de electricidad, por ejemplo, no depende del consumo del cliente, sino de lo fijado por una potencia contratada por ley.